La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Iván J. Cortiñas, economista, miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo, y como conversamos al inicio, un joven, que ya en esta etapa Iván J. es un joven, que ha tenido posiciones importantes en el Estado Dominicano. No, porque ya cualquier muchachito tiene 75 años. Pero no es el caso de él, espérate. No, porque te digo, es un joven. Buenos días. Buenos días, pero sigan invitándome porque me siento más joven ahora. Bueno, claro que sí. Ahí abajo hay muchos temas, Bienvenido. pero está tan caliente que yo quiero que tú me hables de la marcha. Oh, pero formidable. Definitivamente. ¿Tú estabas ahí, seguro? Claro que sí. Y no solamente que estuve. Pero te protegiste bien, pues no te quemaste del sol. Bueno, uno usa sus trucos, ¿no? Porque ya uno tiene más de 40 años marchando. Pero fíjate que fue una marcha caravana que estuvo por encima de las expectativas de uno. Y esta marcha, que es la primera, creo que se convoca de esta naturaleza a un partido político, tiene la particularidad que fue convocada a través de las redes y no se utilizó ningún medio de comunicación, digamos, de los tradicionales como este, sino que los compañeros íbamos a distintos programas y lo decíamos, pero a nivel de lo que es publicidad, promoción, nadie vio una valla, un anuncio electrónico en las calles de las diferentes ciudades del país, o bien en la radio o en la televisión, sino que todo fue a nivel de redes. Y pudimos apreciar, ¿no?, esa gran muchedumbre de gente que caminó, que fue en motores, en vehículos, en camiones, en camionetas, y todo lo que se manifestó ahí en contra de una situación que agobia a la población dominicana, como es el caso de el alto costo de la vida, que en este gobierno, en los 31 meses que lleva, tiene una acumulación de inflación de un 21%. Y entonces eso lleva a la situación, a la gente, a tener una situación de incertidumbre, de baja calidad de vida. El alto costo de la vida provoca baja calidad de vida. Y ahora se agrava con algo más, con el hecho de que los ciudadanos dominicanos hoy día tienen menos dinero en sus bolsillos, en sus manos, que hace un mes atrás. 6.000 millones de pesos menos tiene la gente en sus manos con respecto a lo que fue el mes de marzo del 2023. 2022 será. No. 23. 6.000 millones de pesos Sí, la reducción en del abril medio circulante. versus marzo del 2023. Pero más que el medio circulante, es un componente del medio circulante que es el que tiene que ver con el dinero líquido en las manos de la gente, en los bolsillos de cada uno de nosotros. Probablemente si nosotros nos sacamos ahora los bolsillos, Ramón y yo, que somos hombres, que tenemos bolsillos, probablemente Ramón no tiene nada en los bolsillos y yo tampoco, o sea, no tenemos un peso. ¿Por qué? Porque no hay circulante. La gente dice que no hay dinero en la calle y ciertamente no hay dinero en la calle. De manera que la inflación se agrava con ese hecho particular de que la restricción monetaria está afectando severamente a los más vulnerables. Sin embargo, Iván J., hoy la prensa reseña que la economía dominicana registra leve mejoría en marzo y crece en 2.1%. Su expansión fue de apenas 0.4% interanual en enero y de 1.8% en febrero, según reportes del Banco Central de la República Dominicana. Perdón, estamos esperando el de marzo, debió publicarse ya el de marzo. No ha salido. No, pero este marzo crece 2.1. Porque ayer Dice. todavía yo lo busqué temprano y no lo encontré. Exacto, Entonces, pero igual, Jacqueline, que creciera en 2.1, usted sabe que ese crecimiento no es inclusivo. El 50% de la población laboral, que es de 4.7 millones de trabajadores formales e informales, recibe ingreso mensual de alrededor de 11.500 pesos. ¿Qué significa eso? Que está muy por debajo del costo de la canasta básica familiar del quintil 1, que sobrepasa los 25.000 pesos. Entonces, que la economía crezca en 2.1% en el mes de marzo, como usted acaba de mencionar, bueno, no es que es malo, pero solamente es bueno para un segmento de la población que se beneficia de ese crecimiento. Iván J., tú que has sido contralor, superintendente de bancos, de valores, estas cifras de esta desigualdad, de este crecimiento, pero que no es inclusivo, que no es equitativo, y esa deuda
de siempre, de que el salario mínimo o los salarios no cubren las necesidades básicas. Eso no es solamente de este gobierno, hay que decirlo con justicia. Ha sido de los últimos años, de las últimas décadas en la República Dominicana. Algo en nuestra ecuación está fallando, que es así esta realidad. No es totalmente absoluto ese argumento. De todas maneras, las actuales autoridades dijeron que iban a hacer un cambio. Y entonces, bueno, estamos evaluando el cambio. Bueno, pero siempre el PLD en su momento decía que iba a ser un cambio. En el programa de gobierno del PRM dice que el crecimiento económico iba a ser redistributivo. Y entonces ya van 3 años de gobierno y no hay esa redistribución del ingreso. Y ya acabé de aportar el dato, calculado por mí, que el 50% de la población que labora en la República Dominicana recibe ingresos de 11.500 pesos. ¿Y se puede redistribuir de una manera más equitativa? Es decir, tomando en cuenta la experiencia del pasado, lo que vemos ahora y la realidad que tenemos en términos económicos del momento, ¿se puede hacer una mejor distribución que sea más justa? Bueno, pero claro que sí, empezando porque en este gobierno se ha promovido el empleo informal. En el año 2019 el empleo informal era de 49% y hoy es de 52%. El hecho de que la población hoy día del empleo informal sea mayoritaria respecto a la formal significa que hay una degradación de la calidad del empleo. Y esa degradación se expresa precisamente en este monto que le acabé de indicar, que es un ingreso, diría yo, que muy insignificante frente a la situación. De manera que uno lo que tiene que evaluar son las políticas públicas, que estas políticas públicas se le vendió al electorado dominicano, a la ciudadanía, a la población en general, de que iba a haber un crecimiento económico, pero de carácter inclusivo a partir del 2020. Pero lo hubo en los gobiernos del PLD. Bueno, es que en el caso, digamos, de Leonel Fernández recibió una pobreza en 50%. Y la dejó luego en 39%. Entonces es una expresión ¿En qué año? de que la ¿En 96? En su periodo, en periodo 2004-2012. Recibió una pobreza general de 50% y la dejó en 39%. Entonces significa que bajó en la pobreza monetaria en 11 puntos porcentuales. De manera que no estoy diciendo que eliminó la pobreza, estoy diciendo que la redujo. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Y eso es lo que estoy haciendo con el dato que aporté. Antes de entrar a la pausa, quiero aclarar, es decir, el 2.1 fue marzo versus marzo, pero el crecimiento enero-marzo fue 1.4. Muy por debajo del crecimiento del igual trimestre del periodo que fue 2022. 6 y pico. Exacto. Es decir, que estamos hablando de una pérdida en puntos porcentuales de alrededor de un 4%. Exacto. Lo cual indica que es una economía que se ha restringido. Que vamos a decirlo en el lenguaje elegante, se está ralentizando. O desacelerando, que creo que lo pueden entender más. Que es más bonito más. también decir. Sí, que la gente lo puede entender más, porque la ralentización es un término que fue tomado de la física, ¿no? Y entonces yo creo que se entendería más lo de... Hay definitivamente una desaceleración. Con un sector construcción que no está creciendo. Y yo diría, un comercio creciendo anímicamente. Yo diría que ha colapsado. Porque pasar de un crecimiento de 6% a un crecimiento de 1 punto y tanto por ciento, bueno, obviamente que... 1.4. 1.4 es una pérdida importante. Y eso permite proyectar, Ramón y Jacqueline, que al término del año 2023 la economía va a estar creciendo por debajo del potencial y por debajo de lo proyectado. De las dos cosas. El proyectado es 4.25. Pero ¿y cuál es el potencial? Perdón, el potencial es 5.5 y el proyectado original 4.5. Luego se hizo una reestimación ahora en marzo, a principios de marzo, y se reestimó hacia la baja de 4.5 a 4.25. Y en el caso del potencial es 5.5. Si crecemos por debajo del 4.25, estaríamos incumpliendo la meta de este gobierno y también lo que es la capacidad que tiene la economía dominicana de crecer en un 5.5%. Por eso que yo he hablado en algunos trabajos que he publicado de metas incumplidas. Vamos a ver esa parte. Nos vamos a comerciales, regresamos en pocos minutos con Ivanhoe N.G. Cortiñas.
Continuamos esta mañana en Telematutino 11, muy complacidos de la participación del licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, quien es economista, escritor, conferencista, fue superintendente de bancos de valores, contralor, y actualmente está comprometido con su participación como miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Ivanhoe, en vista de que ya falta un año para las elecciones del 2024, y viendo lo que está ocurriendo a nivel local y a nivel internacional, donde se está cambiando muchas cosas, incluyendo muchos paradigmas, y los programas de gobierno y las ofertas al electorado habrán de ser lo que atraigan esos votos. ¿Está trabajando el Partido Fuerza del Pueblo en eso, en ver la realidad dominicana, la realidad mundial, y qué van a ofrecer? Mira, Jacqueline, yo creo que va a ser una combinación. Lo que pueda ofrecer el candidato y el partido principal de la oposición, que en este caso es Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, y la situación económica que padece la familia dominicana, que se va a expresar en lo que se denomina el voto económico, y que en la República Dominicana... El voto económico. Voto económico, y que en la República Dominicana hay experiencia de ese voto económico. El voto económico se relaciona con la decisión que toma un ciudadano a partir de su situación económica particular, entendida en el hecho de que la persona considera que esa situación se lo ha provocado la gestión pública del gobierno de turno, las políticas públicas, el mal desempeño económico. En este caso, como la República Dominicana está atravesando por un proceso inflacionario que todavía las autoridades no han podido controlarla, porque tenemos una altísima inflación de un 21% acumulado en lo que va de gobierno, esta población para el 2024 pudiera manifestar su disgusto, ¿no? Su situación calamitosa por la que está atravesando, y va a votar en contra del partido de gobierno. Y lo hemos tenido en 3 oportunidades. Pasó con Jorge Blanco y su candidato Jacobo en el PRD para el año 86, en la que había una inflación que rondaba en promedio el 40%. Luego pasó en el 1990, en el que la oposición le ganó a Balaguer, pero Balaguer se quedó con mañas, en donde la inflación se situó en cerca de un 70%. Y luego aconteció en el 2004 con Hipólito Mejía, en el que la inflación superó o estuvo cercana al 40% al término de su periodo, y también perdió las elecciones. De manera que esos son votos económicos, lo que se denomina el voto económico, en el que la población aprueba o desaprueba una gestión gubernamental y dice, bueno, me la voy a desquitar de la única manera que tengo para desquitarme de esta situación agobiante que tengo, es votando en contra del partido de gobierno. Y eso va a pasar ahora en el 2024. Además, tú mencionaste marginalmente en el otro segmento el incumplimiento de metas. Tú publicaste un artículo la semana pasada donde analizaste una serie de variables y estableciste que el gobierno no había cumplido con sus metas en el primer trimestre. Vamos a ver rápidamente. Sí, ciertamente, y son casi todas las variables básicas de la economía, empezando por el tipo de cambio. Aunque la moneda se ha apreciado y un sector importante de la población lo ve como positivo, pero otro sector lo ve negativo. ¿Y qué pasa? Que en el programa monetario y en el marco macroeconómico también, que se estructuró para el presupuesto del 2023 y también para la política monetaria del 2023, se indicó que la depreciación iba a rondar algo más del 3%, y lo que se ha estado produciendo es una apreciación, es decir, lo contrario. Entonces es una meta incumplida. Luego, el gobierno dijo, el sector público completo dijo que íbamos a crecer en 4.5%. Hasta ahora estamos decreciendo respecto al interanual. Si usted compara este trimestre con el trimestre anterior, hemos tenido una pérdida de 4 puntos porcentuales alrededor. Entonces, ese es otro golpe, esa es otra meta incumplida. Lo propio con la inflación. La inflación, el gobierno dijo que iba a ser de un 4% en su punto medio del rango meta. Y en cuanto ha estado al mes de marzo en 5.90 el interanual y la subyacente por encima del 6%. Entonces estamos en un escenario de incumplimiento de metas. Y yo creo que ante esa situación uno puede proyectar que para el año 2023 será un año de metas incumplidas. Y si ve acá, Ivanhoe, y si mejora la situación, vamos a especular que termine la guerra de Ucrania y que se mantengan bajos los precios de los combustibles, que de repente todo se arregle a nivel mundial y eso repercuta en que se
venza la inflación, la economía tenga un buen crecimiento. ¿Eso no sería un aval a favor del presidente Abinader? No, porque es un mito. Lo de la guerra Ucrania-Rusia es un mito para la economía dominicana. Es una realidad porque es un conflicto bélico que afecta a una región importante de esos dos países y también de Europa, en términos directos. Pero a la República Dominicana no le ha afectado ese conflicto en forma importante, ni siquiera leve. Y por el lado de que pueda bajar el precio del barril del petróleo, resulta que el precio del barril bajó y llegó a situarse en torno al $70 el barril, y aquí no bajó el precio. Es más, aquí tenemos el precio del barril del galón de gasolina premium más alta de la historia de la República. Entonces, pensar que las cosas puedan cambiar porque desaparezca el conflicto, ojalá desaparezca por otras razones, y que el precio del petróleo siga disminuyendo a unos niveles muy bajos, que pudiera ser peligroso porque entonces puede ser una expresión de recesión económica en el mundo. El hecho de que los precios del petróleo bajen más allá de su punto de equilibrio, más que una buena señal, es una mala señal. Y si a eso usted le añade que la situación bancaria en los Estados Unidos está al rojo vivo, muchos bancos regionales en los Estados Unidos hoy amanecen con pérdidas importantes, que en promedio ya se sitúan por encima del 24%. Entonces, el escenario internacional, más que relajarse, tiende como a estresarse y por lo tanto yo no apostaría a que la situación económica internacional pueda favorecer a la economía dominicana. Hay que apostar a lo local, a seguir fortaleciendo lo local. Pero, yo he visto algunos defensores del presidente Abinader decir, por ejemplo, de que recibió la peor y más retadora situación económica al que ha recibido presidente alguno en la República Dominicana. Por el tema del COVID, por el tema de la guerra de Ucrania, y que el esfuerzo que se ha hecho y los resultados que se han tenido catapulta al presidente Abinader como un gran presidente y por tanto merecedor de otra oportunidad. Eso dice el gobierno. Y además el hecho de que si se empeora la situación económica, hoy sí el gobierno decide comenzar a dar bonos y a dar supérate y etcétera, y bueno, lo que se hace desde el gobierno. Mira, si uno toma en cuenta el dato de una encuesta que parece que patrocinó el gobierno, dice el 68% de la población que la inflación es su principal problema. Y el 54-55% dice que su estado económico actual es peor que cuando ellos llegaron al gobierno. Entonces, yo no creo que esa bonanza que describe el gobierno le ha llegado a la población. De ahí que el gobierno, tal vez, si tiene algunos indicadores positivos, son de carácter excluyente, ¿no? No incorpora a la grande mayoría de la población dominicana. Y bueno, si llegan algunos airecitos, algunos empujoncitos, que la teoría económica del comportamiento lo explica muy bien, pudiera ser que logre convencer a algunos ciudadanos y cambiarle de conducta que razonan de manera racional y terminen siendo irracional ante el hecho de que estarían votando por un gobierno que lo está perjudicando. Pudiera darse que algunos caigan en esa trampa con esas ayuditas, pero la población dominicana en su gran mayoría no va a aquilatar lo irracional versus lo racional, sino que va a anclarse en una posición de racionalidad en la que diga, bueno, pero yo estoy más mal ahora que antes, porque yo tengo que beneficiar, porque yo tengo que reconocer a las actuales autoridades votando a su favor. Entonces sería masoquista, y la población dominicana no lo es. De ahí que yo apuesto a la racionalidad en la conducta de los votantes y que se va a manifestar a través de lo que se denomina el voto económico. Que Jacqueline hablaba de supérate, pero lamentablemente el gobierno no ha dado pie con bola con el tema de la tarjeta. Hay grandes dificultades. Cuando no es que hay un fraude, es que ahora estamos haciendo una tarea. Yo conozco casos de gente cercana a mí que hace 3 meses que no y 5 y que han vendido la tarjeta. Les rebota la tarjeta. Sí, exactamente. Sí. Ahí vamos al ámbito político. Los rumores de alianzas con el PLD han provocado que un gran aliado de ustedes, aliado desde cuando Juan Bosch
los Castillo, hayan decidido romper con Leonel Fernández. Ellos no aportan muchos votos, pero Vinicius rinde en las redes. Mira, ¿Cómo es romper con Leonel? Sí, mira. lo anunció Don Vincho, por la posible alianza con el PLD. Yo tengo un gran respeto por la familia Castillo. No, todo le tenemos. Especialmente con Don Vincho, con quien he compartido muchas veces temas de importancia profesional. Y tengo un gran respeto por él y sus hijos, y soy amigo de sus hijos también. Pero yo creo que fue, aunque es una decisión que uno respeta, porque lo hacen por motus propios, pero yo creo que fue una decisión apresurada, en cuanto a que el argumento que han utilizado no necesariamente se dará. Entonces, ¿cómo va a ser que usted rompa antes que se dé? Espera que se dé y entonces usted toma la decisión, de ahí lo de apresurado. Todas las posibilidades están en el tablero de las negociaciones. Todas, incluyendo que sectores importantes del PRM terminen apoyando a Leonel. Entonces, no nos apresuremos, esperemos que las cosas maduren. Yo creo que sería una postura más sensata, que tal vez los amigos de la Fuerza Nacional Progresista puedan reconsiderar su decisión y entender que debieron de tomarse un mayor compás de espera. Porque ellos lo que alegan es que con acuerdo con el PLD es una especie de perdonar la corrupción. Pero que no hay acuerdo. O sea, por eso que hablo de que es una decisión apresurada, a destiempo, que se tomará un compás de espera. Pero bueno, su decisión. Pero, Ivanhoe, el candidato de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, fue presidente de la República en 3 oportunidades. El país obviamente que ha cambiado, no es el mismo del 2004 ni del 96, ni siquiera el que él dejó en el 2012. Y yo insisto, porque hice la pregunta de otra manera hace un rato, ¿tiene otra cosa diferente que ofrecer el doctor Leonel Fernández? Mira, Leonel Fernández no es candidato. Lo será, muy probablemente. Ahora, Leonel lo que es una causa, es una razón, es un motivo para luchar contra la inflación, contra la inseguridad ciudadana, contra el desempleo y contra el crecimiento que no es inclusivo. Pero hay un plan para eso. Pero claro que estamos trabajando en eso. Lo elaboramos en el 2020 y lo estamos actualizando de cara al 2024. Lo que pasa es que hay que esperar un poco más de tiempo, esperando que las cosas sigan madurando, para que el diagnóstico esté lo más apegado posible a las circunstancias, a la penuria que atraviesa la población dominicana, y a partir de ahí entonces articular propuestas. El presidente Fernández ya ha venido teniendo contacto con sectores productivos para alinear más el discurso de propuesta, ¿no?, de cara a las elecciones del 2024. De manera que también la propuesta programática que nosotros podamos presentar de cara a las próximas elecciones va a depender de qué tanto se sigan deteriorando las cosas en la República Dominicana. Y como a este gobierno todavía le queda algo más de un año de gobierno, pues hay que esperar que por lo menos concluya el año 2023. Pero veríamos, tratando de hacer la pregunta de otro ángulo, un Leonel Fernández con una reingeniería, reactualizado, porque es que también ya el del 12 y el del 20, los problemas del 24 no son los del 20, sí. Tenemos los viejos problemas ancestrales, pero tenemos una agenda ya de inteligencia artificial y de Internet de las cosas y con una educación que no sirve. No, y ver lo que no ha funcionado. Mira, yo creo que en el caso de Leonel, tal vez usted no va a ver un cambio brusco, porque Leonel se actualiza todos los días. Esa es una gran ventaja. Leonel es un hombre que permanentemente vive al corriente de las cosas, y eso le permite estar actualizado. Tal vez en alguna gente que tiene grandes desfases en todo, introduce un pequeño cambio y se ve como un gran cambio, porque hay un desfase total. En el caso de Leonel Fernández, bueno, usted cita el tema de la inteligencia artificial. ¿Y quién fue que puso en el tapete el tema de la inteligencia artificial con Sofía la Robot? Bueno, Leonel Fernández. Y yo, en estos días, Jacqueline y Ramón, le pregunté al chat GPT, que es el chat de inteligencia artificial al que todos podemos acceder gratuito y pagado. Yo lo utilizo en las dos versiones. Y yo le pregunté a ese chat cuáles eran los 3 principales presidentes que ha tenido la historia dominicana. ¿Y usted sabe qué respondió el chat GPT? Juan Bosch, Joaquín Balaguer
y Leonel Fernández. Y de los tres Lo presidentes, programaron bien. no creo No, que... Ramón. La inteligencia artificial la programa. Pero en base todo- Claro, científica. a realidades. Pero recuerda que no es una programación dominicana. No, no. No está contaminado, ¿entiendes? Pero es una alimentación de datos. Y es y de- más, en otros países se ha hecho el mismo ejercicio, ¿no? En Argentina lo hicieron recientemente, el que yo acabé de decir. Entonces, estamos hablando de que hay un programa de esa inteligencia artificial, pero ellos lo que hacen esa inteligencia artificial en forma rapidísima, ¿no? Hacer un rastreo de toda la data que hay del país que usted le está preguntando y te responde en segundo. Esa es la importante diferencia que hay entre tal vez nosotros los tres y esa inteligencia artificial, una de ellas, obviamente. Y entonces, de los tres, el que está vivo es Leonel Fernández. Entonces, la República Dominicana está aspirando al regreso de Leonel porque Leonel es una causa, una razón, un motivo y hasta un sentimiento. Y se manifestó el lunes. Solamente con invitación por redes se ha hecho la manifestación más grande que políticamente se ha podido realizar desde que concluyeron las elecciones del año 2020. Ninguna otra la ha podido superar. Es más, yo creo que los otros no han podido ni se han atrevido a hacerla, porque están en una situación incómoda. Hay más ONG Cortiñas. A mí me gusta hablar con el mejor de economía, pero me gusta meterlo hondo a veces también en política. Y mira, que no sé bucear. Muchísimas gracias, Mafael. Muy amable. Gracias, Benjamín. Nos vamos a comerciales, retornamos con la recta final del Telematutino 11.